Suele repetirse que Shakespeare escribió en alguna de sus tragedias que los viejos desconfiamos de los jóvenes. Por algo será. Nosotros ya pasamos por eso. En realidad la frase no aparece en ninguna pieza del dramaturgo inglés, pero aunque sea una atribución algo apócrifa, tiene el sabor de la psicología shakespeariana. Los viejos desconfiamos de los jóvenes, porque en el fondo, pues nos reconocemos en ellos. Bienvenidos al espacio de opinión y análisis de la 4TV, soy Germán Castro. Envejecer. Sin ánimo de deprimir a nadie y en cambio sí, con la intención de hacer conciencia, enseguida apunto qué debemos entender por envejecimiento. Voy a echar mano del glosario que integra el documento conceptual de la Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México 2024. Cito textual. Envejecimiento. Proceso natural, continuo e irreversible de cambios biopsicosociales que ocurren a lo largo de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, caracterizado por una acumulación de daño celular que lleva a un descenso gradual de las capacidades físicas y mentales. Hasta ahí la definición. Apostillemos un poco. Envejecer es un proceso que ocurre por sí mismo, como parte del funcionamiento normal de la vida o del mundo, sin necesidad de intervención externa. Es algo que simplemente sigue el curso porque así está determinado por la naturaleza. Es continuo porque no ocurre en saltos, ni en momentos aislados, ni a resultas de eventos específicos, sino que avanza todo el tiempo, día tras día. Desde que nacemos, nuestro cuerpo está cambiando constantemente. Crecemos, maduramos y luego, poco a poco, nuestras funciones van disminuyendo. No hay pausas en este proceso, aunque no lo notemos. Es irreversible, porque esos cambios no pueden revertirse. Puedes mejorar tu salud, retrasar ciertos efectos o compensarlos más o menos con ejercicio, buena alimentación, medicina, en fin. Pero eso no significa que los pares. No puedes regresar el organismo al estado biológico de una etapa anterior. Es como una vela que se consume. Puedes hacer que dure más tiempo, pero no puedes devolverle la cera que ya se quemó. El envejecimiento se presenta como una serie de cambios biopsicosociales porque no afecta nada más al cuerpo, sino a las tres dimensiones que están íntimamente conectadas. El organismo cambia, crecimiento, maduración, desgaste de órganos y células, pero también evolucionan la memoria, las emociones, la forma de pensar y de afrontar la vida. De igual modo, a lo largo del tiempo, cambian los roles y relaciones de cada persona. Ser estudiante, trabajador, padre, madre, jubilado, cuidar y luego ser cuidado. Y en todos estos cambios suceden todo el tiempo, desde el nacimiento hasta la muerte, porque no empiezan en la vejez. Desde que nacemos ya estamos en un proceso de transformación constante. Lo que cambia es el tipo de transformación. Al inicio predomina el crecimiento y el desarrollo, después el mantenimiento y más adelante el declive gradual. Las células que no se integran trabajan, se dividen y se reponen y reparan constantemente. Pero ese trabajo continuo va dejando pequeñas fallas, daños en el ADN, desgaste en sus estructuras y la capacidad de corregir errores pues también se va desgastando. Con el tiempo, esos daños se acumulan porque el sistema ya no logra repararlos con la misma eficacia. Esa acumulación va afectando cómo funcionan los tejidos y los órganos. Por eso, de manera gradual, el cuerpo y la mente pierden parte de sus capacidades para responder, adaptarse
y mantenerse en equilibrio. Bueno, ¿y qué tanto cambiamos? ¿Qué tanto queda de lo que fuimos, de lo que hemos sido conforme vamos envejeciendo? Miren, se estima que al nacer en un ser humano encontramos aproximadamente 2 billones de células y que hacia los 80 años en el cuerpo hay alrededor de entre 30 y 40 billones de células. El aumento con la edad se debe al crecimiento en tamaño y número de células, por ejemplo, músculo, grasas, tejido conectivo, etc. Ahora, ¿algunas de esas células duraron vivas a lo largo de toda la vida o todas se renovaron? La gran mayoría de nuestras células se renuevan constantemente. Piel, sangre, intestino, hígado, etc. Pero no todas se renuevan. Neuronas, células del cristalino, miocardiocitos y células del oído interno son ejemplos de células que pueden durar toda la vida, desde el nacimiento o incluso desde el desarrollo fetal. ¿Qué tantas permanecen? Científicamente se estima que entre el 1 y el 4% de las células del recién nacido siguen vivas en la vejez. La mayoría de los biólogos aceptan que el porcentaje es inferior al 5%, siendo las neuronas las principales protagonistas de esa permanencia celular de por vida. Lo anterior, pues resulta fascinante porque si algo tiene que ver nuestra identidad con nuestra dimensión biológica, pues probablemente descansaría entonces en ese no más de 5% de células, el soporte material de la continuidad. Claro, hay otra respuesta. Quienes tienen la fortuna de llegar a la vejez, en realidad han sido muchas versiones de sí mismos. Bien, ahora, sin ánimo de negar ninguna arruga, veamos la cara amable del asunto. Hace poco leí un artículo que daba cuenta de un estudio realizado en Inglaterra a un grupo considerable, extenso, de gente mayor. Sus resultados, me parece, merecen ser divulgados y de manera profusa. El artículo se basa en las investigaciones realizadas por la doctora Becca Levy de la Universidad de Yale y en los trabajos recientemente derivados del estudio longitudinal, que esto quiere decir que es a lo largo de muchos años, Inglés sobre el envejecimiento, ELSA por sus siglas. La investigación explora lo que Levy denomina teoría de la encarnación de los estereotipos. Ojo con el nombre porque es muy preciso y acertado. Teoría de la encarnación de los estereotipos. El estudio siguió a varios miles de personas durante décadas. Algunos análisis abarcan más de 20 años para observar cómo sus creencias sobre la vejez afectaban su salud física real. De entre los hallazgos principales voy a destacar algunos. La visión de deterioro fatal. Quienes consideran que envejecer es sinónimo necesariamente de pérdida de memoria, fragilidad y fin de la utilidad, tienden a experimentar un declive físico mucho más acelerado. Sus cuerpos muestran mayores niveles de cortisol, la hormona del estrés, y tienen un riesgo significativamente más alto de enfermedades cardiovasculares y, ojo, demencia. La visión de ventajas del crecimiento. En contrapartida, quienes entienden la vejez como una etapa de sabiduría, mayor control emocional y crecimiento personal, no solo tienen una mejor calidad de vida, sino que viven en promedio 7.5 años más que el primer grupo. Aunque Becca Levy es estadounidense, el estudio inglés, ELSA, ha corroborado estos hallazgos en la población de la Gran Bretaña, de Inglaterra. Investigadores de la University College of London descubrieron que las personas que se sienten psicológicamente más jóvenes que su edad cronológica tienen tasas de mortalidad significativamente más bajas.
La percepción positiva del envejecimiento actúa pues como un protector ante la discapacidad. Por ejemplo, en un estudio específico del ELSA, de este conglomerado, sobre la recuperación tras una caída, tan frecuentes en la vejez, aquellos con una mentalidad positiva recuperaron la movilidad mucho más rápido y con menos secuelas que aquellos que veían la vejez como una condena de fragilidad. Un dato contundente de estas investigaciones es que la mentalidad no es una realidad inamovible, sino que afortunadamente es modificable. Al exponernos a ejemplos de envejecimiento exitoso o reconocer las ventajas cognitivas que sí mejoran con los años, como el vocabulario o la resolución de conflictos complejos, podemos cambiar nuestra trayectoria biológica. Nos empeñamos en combatir las arrugas de los ojos y descuidamos la salud de nuestra propia mirada. Envejecer no se limita a un conteo regresivo de células o a un inventario de desgastes. Puede ser, fundamentalmente, un ejercicio de interpretación. Si ese pequeño 5% de células que nos acompañan desde la cuna es el soporte de nuestra identidad, hagamos que su trabajo sea contarnos una historia un poco más generosa. No se trata de negar la fragilidad y la finitud de la vela, sino de entender que la calidez de su llama depende en buena medida de cómo decidamos mirar la luz que aún nos queda por proyectar. Al final, el futuro no es algo que simplemente nos suceda, es algo que también elegimos cómo transitar. Digo, ya que nuestras células tienen la mala costumbre de tomarnos la palabra, cosa que acredita contundentemente la teoría de la encarnación de los estereotipos, pues más nos valdría encarnar el estereotipo del clásico de colección y no el del trasto viejo. Si tu metabolismo se traga el cuento de que ya no sirves para nada por pura obediencia biológica, lamento decirte que terminará por darte la razón.